En capítulos anteriores... Happy Jim, pero los precios en las tienditas, para lo mal que dicen que está Cuba, si están bajos, a ver cómo explicas eso, Juas. Muy buena pregunta, Dorothy. Pues, ¿cómo crees tú que mantienen, a pesar de los desequilibrios en el mercado, cómo crees tú que mantienen pues los precios de forma fija, constante e independiente de las fluctuaciones en la oferta y la demanda propias de toda economía saludable? ¿Cómo es que Cuba pues rompe el molde? ¿Cómo es que Cuba logra lo que ninguna economía puede? De forma libre, obviamente. ¿O cómo es que Cuba pretende hacernos creer lo que no puede? ¿Cómo es que lo hace? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Pues ¿de qué forma más? Subsidiando los alimentos te vas a encontrar en las tienditas, en todo lugar que encuentres. ¡Oh, sus impuestos! Entonces, eso de que encuentras pues la comida barata, hay que tocarlo con pinzas, porque por ejemplo en mi país nadie subsidia el pollo, entonces tú lo encuentras, o sea, ese precio de 7 soles en el peor de los casos, es lo que es lo que hay, es lo que le ha costado, por ejemplo, desde la granja, transporte, el que lo acopia, el que luego lo corta, o sea, eso es lo que ha costado todo ese camino, 7 soles. Entonces yo al pagarlo, pues sé que estoy pagando 7 soles, pero si le quitamos los impuestos a la gasolina, si le quitamos los impuestos al IGB de la compra, si quitamos los impuestos en la luz, en el agua, de repente incluso el pollo me sale, no sé, a 4 soles, no lo sé. Hay un montón de impuestos que intervienen en todo ese proceso normal, el cual hace pues parte de esos 7 soles sean impuestos. Y en el caso de Cuba, pues es un caso mucho más bochornoso, porque parte del precio, o sea, tú ves 4 soles, pero ahí donde ves 4 soles, en realidad lo que sucede es de que Cuba es uno de los países con más impuestos de la región. Entonces, cuando la señora Kramer te dice que los precios en las tienditas y lo que te ofrecen con la cartilla de racionamiento son los más bajos a nivel de la región, pues es que tienen que ser bajos, porque prácticamente el 80% del valor de los alimentos está subsidiado. Y ahora, ese subsidio sale no de la gracia y poder del régimen cubano, no. Eso sale de quitarle dinero a la gente que produce valor en Cuba. Entonces, cada centavo en impuestos es añadible al costo de los alimentos, porque los cubanos están pagando cada céntimo del valor real de esos alimentos. Entonces, por ejemplo, yo en mi país, donde nuestra presión tributaria no es como en Cuba, porque en Cuba prácticamente con la presión tributaria que tienen yo esperaría vivir en algún país nórdico con servicios de primera, pero no, es Cuba pues. En cambio en mi Perú, donde como lo digo no tenemos la presión tributaria tan alta, no está subsidiado el alimento, así que todos los impuestos que nos quitan se van a mantener el sistema estatista mediocre de los servicios que tenemos, pero ese es otro tema. En Cuba no, o sea, todos los impuestos que van no se van solamente en los servicios de los cuales se enorgullecen, sino que también van a pagar el alimento. Entonces, decir que está barato los alimentos cuando en realidad en mi país, por ejemplo, te quitan solamente una parte muy inferior respecto de Cuba, de tu dinero para poder mantener netamente servicios, con Cuba donde la presión tributaria es gigantesca y donde parte de esos impuestos van a los alimentos, ¿está diciendo que entonces ahí los alimentos son más baratos? O sea, eso es mirar superficialmente el precio pues real de lo que cuesta tener la alimentación barata en Cuba. Porque no solamente además son los impuestos, sino que para poder ser una boquita agradecida tienes que callar cualquier cosa que tengas en contra del régimen, porque si no puedes desaparecer o algo. Tienes que soportar los lujos que se da el magnate cubano a costa de la plata que supuestamente va para alimento y servicios, a la vez que tienes que sacrificar tu libertad de poder emprender alguna empresa, de poder escoger lo que tú desees en los mercados que existan, de poder trabajar de lo que tú desees o de poder recibir cuanto mucho ingresos mayores respecto de los que te condena el gobierno cubano a tener, porque como no hay muchas empresas que den trabajo, entonces te tienes que conformar con lo que haya, ¿no? Pero bueno, como te aseguran siempre tu comidita, como todos tienen su alimento siempre al día, bueno. Si eso es el ideal de sociedad que algunos quieren defender, bueno, ahí ellos. Pero aquí ya podemos ver que pues no, tener la comida barata en realidad es un ideal. En realidad esa comida sale terriblemente cara en impuestos, cara en libertades y cara hasta en calidad, porque tengo entendido que la comida ahí en Cuba es no para echarle cohetes. La ración de proteína era entregada cada 15 días y era una misteriosa carne molida, mezclada
con una gran cantidad de pasta de soya. Si la carne era de cerdo, aquello se llamaba con falsedad picadillo. Si era pollo, se llamaba pollo con suerte. Normalmente había suficiente para 4 hamburguesas al mes, pero en enero, hasta el momento, solo habían recibido un pescado, normalmente una caballa seca y aceitosa. Y estaban los huevos, la fuente de proteína más fiable, los llamados salvavidas. Antes había un huevo al día, después fue un huevo cada 2 y ahora un huevo cada 3. Yo tendría 10 para el mes siguiente. Y como bien leí en alguna parte, no es como que los cubanos vayan atando perros con longanizas, o sea, con hot dogs, o sea. Entonces, si bien es cierto, tú cuando vas a comprar y que no te dejan comprar lo que quieras, sino que te imponen una restricción, un límite, en esos 4 soles lo que ves en realidad, pues, es las consecuencias esperadas del expolio fiscal al que las personas en Cuba están expuestas. Yo sé, y para la cantidad de impuestos que les quitan, lo mínimo es que pues les brinden cuanto menos eso, ¿no? Porque para que me quites tanto, pero vemos pues que el sistema es tan rata e ineficiente que van a las justas. Bueno, pero así es como se las gastan pues esta gente. En fin, la cosa es de que esos 4 soles, si bien es cierto tú lo compras barato al momento de ir a adquirir estos productos, en realidad pues te está costando cada céntimo del precio real, que no te lo cobran directamente, sino que te lo camuflan a través de impuestos. Eso, claro, si formas parte de la sociedad productiva que existe en Cuba, que seguramente no sé si existirán aún. Yo me hubiera largado hace mucho, pero bueno, de repente hay gente que aún se subsiste ahí, manteniéndose el ideal de la revolución, sí, todo para el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Bueno, entonces todavía hay gente que pues mantiene este robo, además de las remesas, claro, que les envían. Entonces, como les quitan gran parte en impuestos, entonces ellos sostienen a aquellos que, como en Cuba no importa si trabajas o no, porque vuelvas a tener tu cartillita de racionamiento. O sea, yo me puedo pasar la vida sin trabajar, lo más tranquilo, o sin intención alguna de progresar mucho más, porque bueno, con que trabaje un poquito ya me dan mi kilo de arroz y todo, y el precio total no lo estoy pagando yo, sino que me lo paga otro. Bueno, a vivir pues del parasitismo estatal, ¿no? Papá de Estado me cuida y a costa de que le robe a otros, ¿no? Y bueno, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Y aquí pues lo muestro tal cual como Kramer le gusta pues sacar siempre estos datos de la ONU, de la OSDE, que está muy bien, ¿no? Pero ya vamos a ver que tiene trampas. Bueno, la cosa es de que, por ejemplo, respecto a otros países, Cuba, del PBI, ¿cuánto es de que estos ingresos son en recaudación tributaria? Vemos que incluso supera el promedio de la OCDE, o sea, 40.6%, por decir, si tú eres una persona en Cuba, bueno, prácticamente el 50% de tu plata te la devora el Estado, ¿no? Pero esto, como lo he dicho, es un promedio, o sea, todos no pagan esto porque hay gente que pues ni genera ingresos, no hay de dónde sacarle, pero sí puede vivir de lo que le sacan a otros, ¿no? O sea, es el parasitismo pues estatal propio de los países socialistas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A ver, mi Perú, bueno, está dentro de lo esperado, 15.3%, eso es parte pues de que el 70% de mi país es economía informal. Entonces, como el PIB no se queda simplemente en impuestos, sino que ve el valor de la producción final de los bienes y servicios producidos en un determinado país por un periodo de tiempo determinado, es lo que hay. Pero ustedes dirán, claro, eso es en mi país, o sea, esa definición que les he dado es en mi país, porque en Cuba... O sea, porque también la señora Kramer dice de que en Cuba, pues, tienen, según el Banco Mundial, prácticamente están dentro de un promedio de vida media alta, están calificados como un país de renta media alta. Bueno. Lo que se pasa por alto, pues, la señora Kramer, es de que los datos que recoge estas instituciones, o sea, por lo general el PIB de un país, o el Producto Bruto Interno, el Producto Interno Bruto y todo eso lo mide cada país. O sea, cada país es el que tiene a cargo la recolección de datos estadísticos para poder reflejar ese Producto Bruto Interno. Entonces, en primer lugar, yo no me fío para nada de lo que me diga una dictadura totalitaria y que por todos los medios busca manipular y pervertir su situación para quedar como ejemplo en el mundo, como éxito. Bueno, yo no digo que no tenga datos buenos, sino que, sinceramente, confiar de tal magnitud en lo que plasma un gobierno de esta naturaleza no es para nada algo lógico. No, pero la ONU y la CEPAL lo refrendan, o sea, sí, está bien. Bueno, eso tiene truco. ¿Y saben por qué? Porque
En el resto de los países de la órbita de mercado se mide el PIB de una forma. Pero en Cuba, como están en contra de esta medición tan reduccionista que simplemente se basa en el valor mercantil de las cosas, y como tienen, como en el video de la señora Kramer, tienen ahí puestos afiches de que la vida de un ser humano vale mucho más que 1000 negocios, creo que era. Bueno, como ellos están en contra de todas esas restricciones tan arbitrarias que el mercado impone, entonces pues ellos han creado su propia forma de medir el PIB de un país. O sea, el suyo. Y acá está, por ejemplo, es de su propia red, Ecuret, el cual nos dice que a partir del 2004 existe un nuevo concepto de PIB, donde incluye una serie de servicios que en Cuba no se cobran por ello. Uy, sí, no te lo cobran, ojo. Pero que todos los países los contemplan en su medición del PIB. Al medir la economía cubana por el PIB, no se registraba el verdadero valor de los servicios sociales. Una cosa es no pagar un servicio como la educación y otra es que no tengo un alto valor agregado. Dicho de otra forma, todos estos datos pues presentados por Kramer y por los defensores del paraíso cubano tienen truco. Tienen truco porque toda realidad es como tú la quieras ver y como tú la quieras medir. Si tú lo mides de una forma te va a dar un resultado y si tú lo mides de otra pues te va a dar otro. Entonces, de acuerdo a la medición que ha querido usar arbitrariamente pues la señora Kramer, encontramos que pues sí, ¿no? Cuba está entre los 3 países top de Latinoamérica, ¿no? O no sé, entre los 4 países top medio alto, ¿no? Están al nivel de mi propio país, de Perú. Y ojo, que con esto no quiero decir de que estemos midiendo la cantidad de pobres extremos o pobres o gente que como pintan en estas dos posiciones a gente en la calle malviviendo. No, ojo. Sino que en una sociedad perfectamente puede haber nadie malviviendo, pero si lo comparas pues con el promedio, o sea, y en promedio todos estarían iguales, pongámonos. Pero si tú lo comparas con el promedio de otros países un tanto más libres, donde sí hay gente muy rica y otra gente muy pobre, como es en la mayoría de los países, no, hay pobreza. Bueno, la cosa es de que si lo comparas de esa forma, pues estamos cayendo nuevamente en la trampa de la igualdad. A estas personas no les importa que haya menos pobres, sino lo que les importa es de que todos nos veamos igual. Entonces, en este caso, tendríamos que Cuba, por ejemplo, nadie malviviría, estarían en un promedio bastante bajo, pero bueno, está bien, porque bueno, nadie es pobre ahí, todos somos iguales. Le cortamos la pierna al que quiere crecer, entonces por eso es que todos nos vemos igualitos y tenemos un promedio, por decir, bajo en riqueza. Pero hay otros países que tienen un promedio más alto en riqueza, con una gran cantidad de clase media. Nos damos pues con la realidad de que si bien es cierto son países que pueden ser desigualitarios, la calidad de vida de la gente es muy superior pues a la calidad de vida de este país que es más igualitario. Entonces no es lo mismo pues un pobre en Estados Unidos que un pobre, por decir, en Haití o en Cuba. O sea, son niveles diferentes de pobreza. Yo puedo estar muy alegre, vivir con mis 11 libras con mis 40 libras de pollo en Cuba. Y bueno, si eso yo considero que es necesario para vivir, bueno, ahí estoy, ¿no? Sobrevivo. Pero si soy pobre en Estados Unidos, bueno, de repente hasta tengo carro. No debemos caer en la trampa de la igualdad. No se trata que porque todos seamos más iguales y subsistamos con lo que el planificador central nos dice, ya pues estamos bien, ¿no? Porque todos somos iguales. Porque nadie puede ser más que el otro. Sino que lo que debe haber es de que se dé la oportunidad de que las personas puedan, en base a su creatividad, en base a su esfuerzo, en su trabajo, puedan pues destacar sin restricciones pues estatales o colectivas que le digan no, tú no puedes estar por encima o tú tienes que vivir solamente con esta cantidad de comida. Al final después no importa la desigualdad. Si existe gente muy rica, yo no me tengo por qué sentir envidioso o resentido. Existe mucha gente resentida. Entonces cuando venga otro que progresa más, eso genera problemas sociales y que es una realidad que se tendría que combatir, pero no haciendo énfasis fanático en la igualdad, porque ese no es un problema pues de los que tienen algo, porque ese no es un problema pues por el que tengan que pagar la gente, que por tener plata hay otros que lo envidian y pues eso les genera resentimiento social. O sea, eso es de gente tan triste que en lugar de preocuparse por mejorar, buscan que el resto esté tan mal como ellos. La envidia como valor es algo asqueroso en las sociedades y usualmente lleva al fracaso. En fin, me pierdo. Bueno, entonces, ¿qué hacer con el PIB cubano, ¿no? Que prácticamente son un país exitoso según los datos pues recogidos por el Banco Mundial. Al respecto, el blog Catalepsis ha planteado algunas de las
más razonables dudas que existen respecto a este punto, y lo ha titulado como la paradoja del PIB de Cuba, en el cual pues nos plantean distintos datos que se los dejo ahí para que ustedes los puedan revisar con más calma, dentro de los cuales ya simplemente para puntualizar nos dice que incluso el propio Banco Mundial duda de las estimaciones del PIB ajustado de Cuba y que es difícil darlas por válidas ante los planteamientos de otros economistas respecto al tema. También se plantea la existencia de cuáles serían algún método válido para poder calcular este aspecto de la economía cubana, y que bajo esa medición un tanto más ajustada a la realidad, en realidad Cuba no estaría en una posición muy distinta a la que nos dice la realidad que está. Porque tampoco hay que irnos tan lejos y rompernos la cabeza tanto si es que tenemos a un país por el cual la gente, si estuviese en una situación tan privilegiada como lo quieren hacer ver, pues no habrían pues tantas personas sacrificándose prácticamente para escapar de la isla en pateras, arriesgando su integridad para llegar al paraíso norteamericano. Más bien veríamos al revés, no sé, en Florida yéndose a Cuba. O sea, eso nunca ha sucedido. De los paraísos socialistas siempre la gente escapa, siempre se tienen que poner muros, siempre se tienen que poner restricciones. Las conclusiones pues de este análisis, que se los dejo abajo, es que por un lado tenemos la estimación del Banco Mundial, que el propio Banco Mundial cuestiona. Por otro lado tenemos las estimaciones del World Devereaux, Madison y UNSP. Estas tres fuentes parecen coincidir aproximadamente en la posición relativa de Cuba dentro de las economías latinoamericanas. Esta triple coincidencia frente a los datos del Banco Mundial, que cuestiona sus propias estimaciones, debería de encantarnos a favor del consenso, que Cuba es un país pobre dentro de Latinoamérica. La paradoja del PIB cubano queda pues resuelta. Y es que es así. Así que amigos, en conclusión, no caigamos pues en la trampa igualitaria de pensar que porque una sociedad es más igualitaria, todos van a estar mejor, porque no es así. Una sociedad puede ser desigualitaria, pero con mucha menos pobreza, o con índices de crecimiento que nos indiquen que pues la pobreza va en camino franco de desaparición, como es, por ejemplo, mi país, Perú. Mi país, Perú, puede ser un país muy desigualitario si le tomamos una foto estática, pero vemos que desde el experimento socialista de Alan García en adelante, con las reformas neoliberales que muchos tratan de hacer ver como el capitalismo salvaje, que en realidad pues es la liberalización de la economía, la pobreza se ha reducido pues dramáticamente hasta un punto en el que ya prácticamente hablaríamos de una minoría. Los cambios y la evolución del mercado no se dan con un chasquear de dedos, sino que es una evolución generacional, y en tanto cada generación sea más próspera que la anterior, estamos hablando pues de un crecimiento real, y en este caso mi país ha sido así. Eso es pues sin duda la trampa del socialismo, que manipulando los datos a conveniencia suya trata de colarnos sus fantasías, porque al final son fantasías. Que lo midas diferente no quiere decir que se cambie la realidad de que la economía planificada que sostienes es un fracaso. Cuba es una economía pobre. ¿Podrá la gente no malvivir por las calles? Está bien. Eso de repente podría ser un logro, pero ¿de qué vale si es que las justas puedes subsistir? O si es que no te dejan tener la libertad de poder, no sé, darte un lujo, comprarte carnes, algo, o tener más, aspirar a más. No, simplemente tienes que agachar la cabeza, vivir con lo que el Estado te da, agradecer, y viva la revolución, carajo. Y que con todos los impuestos sacan tanto, como digo, es para vivir en un país nórdico. Pues no, el único que vive en un país nórdico o en su burbuja nórdica caribeña, serían los hijos pues de Fidel Castro y el éxito pues de su empresa revolucionaria. Bueno, eso ha sido todo, amigos. Espero que le den vueltas a estos temas, y que si bien es cierto, no debemos caer en el fanatismo ideológico y siempre apelar a los datos. Que venga una persona y nos tire 4 o 5 cositas no quiere decir que pues ya tenga la razón, porque tenemos también que ser críticos en eso y ver y darnos cuenta que en realidad Cuba no es ni un infierno como se lo pintan, pero tampoco es un ejemplo de éxito en la región, como para decir que tiene un nivel de vida media alta, no sé. Eso sinceramente es un insulto a la inteligencia y no se debe pues defender por ningún lado. Porque amigos, si tú eres el que corta la torta, tu tajada va a ser más grande. ¡Hasta luego!